Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes para todos, bienvenidos de nuevo al canal. Estamos realizando el análisis postmercado para el S&P 500 bajo la metodología de ciclos de precio de Joaquín Vega, día jueves 6 de agosto del año 2020. Empezamos como siempre nuestra gráfica de 4 horas, verificando lo que siempre revisamos, y es que este retroceso, que es el que hemos estado trabajando, este movimiento de acá, ya haya activado ese nivel 130%. En este caso vemos que ya lo activó, por lo tanto este punto de control de acá está validado y automáticamente estos niveles de acá que teníamos como puntos de origen y puntos de control quedan obsoletos, ya no nos sirven para trabajar, ya que hay un movimiento mayor que se ha dado en el precio, que es este impulso grande, es una evolución de la fractalidad. Y no solo eso, en un marco temporal superior, marco temporal diario, vemos también que estos niveles de acá, el que teníamos acá un punto de control y este otro punto de control que estaba en este nivel, también han quedado eliminados, porque este retroceso, que es el que estamos midiendo, es el retroceso más grande que ha tenido el precio en todo ese movimiento alcista, por lo que el movimiento real del precio ha sido un gran impulso, un gran retroceso y un gran impulso que está en pleno desarrollo. Por lo tanto, entonces lo único que nos queda es venir a trabajar con la caída que se empezaría a generar después de este nivel 130%. Recordemos que lo que estamos esperando es que el precio llegue a estos niveles de 161.8, es decir, que venga a hacer nuevos máximos históricos y trabajar esta parte alta del ciclo de color rojo, que es el ciclo más importante que tenemos en este momento, o el de mayor potencia en el mapa. Si bajamos ya una temporalidad de 15 minutos, vemos que aquí tenemos una línea verde, que es la que nos indica esa activación de ciclo, esa activación del punto de control grande que nos generó ese cambio tan importante en el mapa. Como les decía, entonces desde que el precio activó este nivel de acá, ya empezaríamos a trabajar con esta caída, y de esa caída lo que nos brinda es el nacimiento de este ciclo de color azul. Ese ciclo es el ciclo de segundo nivel en potencia después del ciclo rojo. Entonces, con eso en mente, veíamos que en la apertura de la sesión americana el precio empezaría a trabajar esta zona de 61.8, es una zona de ventas. Es importante tener en cuenta algo: el que esta zona esté ahí no quiere decir que es una zona que yo deba trabajar. Es una zona importante que sabemos que ahí puede aparecer la oferta, pero es importante analizar el contexto. El precio, cuando nos activa este nivel, ya nos confirma un movimiento muy grande que está evolucionando, pero estos niveles de acá no son niveles operativos, por lo que tendremos que seguirle dando prioridad al movimiento alcista, al movimiento en largo. Eso sí, esta zona de 61.8, que es una zona importante, podría ser lo que hizo, y es lo que esperábamos, que es un movimiento de corrección, un retroceso para seguir ese movimiento alcista, es decir, impulso, retroceso, impulso, fractalidad siempre en el mercado. Entonces, cuando el precio ingresa a esta zona de 61.8, recuerden que siempre, para buscar patrón, debemos bajar a una temporalidad tal que perdamos de vista este punto de origen del ciclo. Entonces, si bajamos a 5 minutos, aún vemos el origen del ciclo, por lo que debemos bajar a la temporalidad de 1 minuto, que es la más pequeña que tenemos, y sí o sí debemos buscar el patrón ahí. Entonces, cuando el precio viene y nos activa la zona, nosotros empezamos a medir lo que sería esa pauta número 2. Aquí medimos ese impulso y vemos que nos dejan los niveles de engaño proporcionales. El precio lo que hace es intentar respetar, vean que nos deja varias velas con mechas en la parte superior, lo que indica entrada por parte de la oferta, entrada de ventas, pero a pesar de que el precio tira, intenta generar movimiento, ese movimiento es rechazado fuertemente y de inmediato nos anula lo que es el patrón de un engaño. Este nivel de acá, cuando el precio llega a estos niveles, nos anula ese patrón y ya estaríamos esperando lo que sería una entrada profunda en zona, o lo que finalmente se dio, que fue un engaño extremo. También es importante recordar que ese engaño extremo se valida cuando el precio alcanza el 25% de la zona de indecisión. Recuerden que la zona de indecisión es la que hay, o la zona libre que hay entre estas dos zonas de trabajo. Ese 25% está representado por esta línea negra. Cuando el precio toca esa línea negra, automáticamente estamos habilitados para tomar como válidos los engaños extremos, pero tampoco quiere decir que es un nivel operativo en el que debamos entrar. Ya eso es pues método de cada uno. Por sistema de trabajo,
ahí se nos habilitan los engaños extremos. En este caso, curiosamente, el precio respeta muy bien ese 25% y desde ahí empieza una fuerte caída, que es el movimiento de retroceso a niveles un poco más macro, para después venir a dar el movimiento en largo, que es el movimiento que estábamos esperando por la lógica que debemos ponerle al mercado. También cuando el precio hace ese movimiento para ir a dar engaños extremos, vemos que nos deja este punto de control, que es el punto de control más importante que hay en esta subida del precio, en este movimiento, desde acá hasta acá. Este es el único punto de control que tenemos. Entonces, bueno, o al menos el más relevante. Entonces lo que hacemos es empezar a buscar zonas de trabajo para incorporaciones en largo. Obviamente recuerden que esto es método de cada uno, pero en esta situación yo lo que busco es no trabajar esta zona de 61.8 que se genera acá, sino más bien una zona de parte baja. En este caso vean que la zona de 61.8 tenía por su parte media baja, tenía un 38 del ciclo marrón, que es un ciclo de tercer nivel, pero esta zona baja del ciclo amarillo tenía por detrás de sí el 38.2 de color azul, de un ciclo de segundo nivel, es decir, de un ciclo más potente. Adicionalmente, detrás de él, detrás de este punto de control, recuerden que van a estar ubicados los stops del público. Entonces vean que por lógica también esta era la zona a trabajar, porque teníamos 38 en zona media baja de la zona de trabajo, punto de control detrás del cual estaban los stops del público que el institucional podría venir a barrer, por lo que digamos que era una zona ideal para que el institucional ingresara sus compras o diera contrapartida a este movimiento de inducción a ventas. Aquí esta caída realmente lo que sirve es para inducir a las ventas del público, y después de eso ya el profesional o el institucional empieza esa campaña alcista. Entonces ya después de que se empieza ese movimiento, recuerden que esta zona tiene una vida útil, y esa vida va hasta que el precio activa un ciclo mayor, que es este ciclo de acá. Entonces cuando el precio toca este nivel 38.2, que es la activación de ese ciclo, esta zona ya muere. ¿Por qué muere esa zona? Porque vean que tenemos este impulso, que es el que le da origen a esta zona de color amarillo, y cuando el precio viene y trabaja esa parte baja, ya tenemos un impulso más grande trabajando en el gráfico, que es este ciclo de acá. Por lo tanto, esto muere, esta zona muere, y nace este nuevo ciclo. Pero vean que este ciclo tiene una particularidad: solo nos sirve el nivel 38.2 para anular las zonas que tenían el ciclo anterior. ¿Por qué? Porque vean que la parte baja de este ciclo queda inmersa totalmente en esta zona color marrón, que es una zona mayor, por lo tanto es una zona que no es válida, la zona de parte baja de este ciclo. La zona de 61.8 tampoco es válida, así sea un fibo de seguimiento. Vean que el precio ya tocó el nivel 38.2, por lo que si el precio vuelve a ingresar a la zona azul, ya tendríamos un segundo trabajo en zona, que es lo que efectivamente sucedió. Y la zona de parte alta es una zona que quedaría como un sándwich entre la zona de parte alta y la zona de 61.8, por lo que tampoco sería una zona válida para trabajar. Entonces en este caso digamos que es un caso particular donde ese nivel 38 solo nos sirve para anular la zona de trabajo que teníamos. Sin embargo, es importante que sigamos con nuestro fibo de seguimiento. Ese fibo de seguimiento lo que nos permite es, en este caso, que el precio da una entrada calmada, hacer esa incorporación. Una entrada calmada es un fibo que nos da una entrada por esta zona de acá, y vean que el precio viene, respeta muy bien esa zona, la trabaja, y desde ahí se genera pues como el subsiguiente movimiento al alza. Ese movimiento tenía como objetivo ¿cuál? Esta zona, que es la zona contraria. Una vez el precio se mete en esta zona superior, debemos actualizar nuestro mapa. Entonces desaparecería esta zona de 61.8, desaparecería esta zona baja y desaparecería ese nivel 38. Solo nos quedamos con esta zona. Pero veamos también que el movimiento del precio lo que nos confirma es que incluso se anula el ciclo por completo. Veamos que aquí este nivel 138 es el nivel de anulación de esta zona de parte alta. El precio tiene mucha potencia al alza. ¿Por qué? Porque recordemos que el precio estamos esperando que llegue a estos niveles de acá.
es lo que nos dice el mapa a niveles macro, y lo macro siempre va a mandar sobre los movimientos más pequeños. Entonces ese fue pues como el análisis del día de hoy, muchachos. Voy a volver a trazar estas zonas para mostrarles mi entrada del día de hoy. Esta zona al menos, voy a borrar esto. Y yo el día de hoy tuve una entrada pues que la saqué un poco antes de lo que debía sacarla, pero realmente es un aprendizaje en cuanto al tema de gestión. Aquí tenemos el ciclo que les mostraba desde ese punto de control de color amarillo. Este ciclo que nos presentaba esta zona de acá. Voy a tomar aquí el tamaño de zona y la pongo donde debería ir, que es acá, esta zona de trabajo. Voy a borrar esta y tendríamos esto. Entonces vean que el precio viene, hace una primera pauta, una pauta número 1, y nos deja lo que sería unos niveles de engaño por fuera de zona. Entonces la entrada, a pesar de ser una entrada un poco agresiva, ya que aquí uno define jugársela a lo que es el doble suelo con impulso. ¿Por qué? Porque vean que los niveles de engaño quedan inmersos en la zona marrón. Entonces si esta zona va a funcionar en este momento como se dio el patrón, solo lo podría hacer con un doble suelo con impulso, ya que la pauta 3 corta no funcionaría debido a que la zona de 61.8 de este fijo de seguimiento falló. Entonces vean que en este caso uno se la juega pues como por el doble suelo con impulso, que finalmente fue el que generó ese movimiento al alza. Después de eso, ya como les digo, hay que seguir con ese fijo de seguimiento. Aquí digamos que el error que yo cometo es dejar o correr mi stop un poco antes de lo que exigía el precio. El stop mío estaba en estos niveles de acá, y cuando el precio viene y hace una fractalidad a favor, no me puede extrañar que el precio venga a trabajar esta zona de 61.8. Sabemos que siempre se pueden dar retrocesos hasta ahí. Efectivamente el precio vino, la trabajó y siguió un movimiento alcista. Entonces mi stop, hasta que el precio no hiciera un movimiento alcista tal que me rompiera estos máximos, es decir, empiece a hacer fractalidades a mi favor y rompa puntos de control, yo no puedo mover mi stop al menos a break-even. Entonces digamos que es un error de gestión operativa que se comete, se aprende y es algo para trabajar. Entonces eso es todo, muchachos. Quedamos atentos a sus comentarios, sugerencias, inquietudes, y ya saben que cualquier duda que tengan la podremos estar solucionando, y nos vemos el día de mañana con el análisis para el último día de esta semana. Que estén muy bien, hasta luego, saludos para todos.